Buenos días chicos, que tengan un buen día, un buen jueves. Espero que estén muy bien. Yo estoy en exámenes, quizás ustedes también, no sé la verdad. Pero vamos a continuar con el devocional, ¿no? Que está muy interesante. El libro de Hechos, el capítulo 2. Ayer estuvimos hablando acerca de la venida del Espíritu Santo a los 12, ¿no? A los apóstoles. Y vimos también que hay algunas personas que pensaban que estaban borrachas por estar hablando en diferentes idiomas, ¿no? A través de hablar en lenguas. Y bueno, vamos a seguir desde el versículo 14 al 21. Y aparte de ello también vamos a leer algunos versículos más para aclarar algunas cosas más que todo. Porque el apóstol Pablo también en Primera de Corintios capítulo 14 le dijo a la iglesia la manera correcta en que se tiene que hablar, se tiene que usar la interpretación de lenguas, ¿no? Dice que tiene que usarse la interpretación de lenguas en la iglesia siempre y cuando haya un intérprete de, de lenguas, ¿no? Porque habían esos dos dones, el don de hablar en lenguas y el don de interpretarlas, porque dice que si no hay un intérprete de estas lenguas, entonces mejor que la iglesia caiga, porque no está haciendo de edificación, ¿no? Quizás uno lo está hablando, pero si hay un intérprete sería mejor para la iglesia, para que todos salgan edificados, pero en realidad no era así, ¿no? Y actualmente hay muchas iglesias que hablan, entre comillas, no tienen este don de lenguas y hablan como balbuceos o algo parecido. Y ni siquiera tienen intérprete de lenguas y se han olvidado lo que dice Primera de Corintios capítulo 14, ¿no? Solamente sería cuestión de hasta de googlearlo y buscar, ¿no? Qué es lo que decía Pablo acerca de este don, pero ellos ni siquiera se toman ese tiempo para investigar, ¿no? Sinceramente es muy lamentable, porque no recurren a la palabra del Señor, sino recurren únicamente a todas las iglesias que hacen eso, ¿no? Si ves que tu vecino, que una iglesia vecina hace lo mismo, los demás hacen lo mismo que ellos. No se copian de lo mismo que hacen ellos para atraer gente, y muchas veces cuando hablan en lenguas es como para atraer más gente, haces como su show, ¿no? Y muchas cosas así hacen algunas iglesias para atraer más gente, pues, ¿no? No sé, para que se llene la iglesia, por así decirlo. Y no verdaderamente es por la palabra del Señor. No por predicar la palabra, verdaderamente no es por eso, sino por hacer shows, cosas así. Bien, bueno, vamos a continuar y vamos a orar antes de empezar. Y decimos, amado Padre Celestial, te damos las gracias, Señor Jesús, por estar aquí, Señor, por estar en un devocional, Padre Celestial, estar aquí, Señor, para poder conocerte más a ti, Padre, a través de tu palabra, conocer más tu palabra, Señor, y que tú nos estés guiando, Padre Celestial, en nuestras vidas, Señor. Te pedimos perdón, Padre, si es que hemos estado fallando delante de ti, cualquier cosa que tú sepas de nosotros, Señor, que hemos estado fallando esta semana, hemos estado pecando, Señor, te pedimos perdón, Padre Celestial. Ayúdanos a combatir todo pecado que te desagrada, Señor, todo lo malo que tenemos. Señor, ayúdanos a arraigarlo, a quitarlo totalmente de nuestras vidas, Padre. Y te pedimos también, Señor, que tú estés en medio de nosotros el día de hoy, Señor, para poder entender tu palabra y ponerla en práctica. Muchas gracias, Señor Jesús. Amén. Bien, vamos a continuar entonces y quiero que por favor todos me acompañen a Hechos capítulo 2, versículo 14. Vamos a leerlo hasta el versículo 21. No, y dice, primer discurso de Pedro. Dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos, y todos los que habéis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Recordemos cómo terminó el día de ayer José.
¿no? Que decía, estos seguros están llenos de mosto, ¿no? Están borrachos. Pero aquí Pedro le dice, no señores, ellos no están borrachos porque es la hora tercera. Y en ese tiempo la hora tercera aproximadamente eran las 9 de la mañana, ¿no? Era como si ellos hubieran amanecido borrachos y no era así, ¿no? En ese tiempo no tomaban tan temprano, ¿no? Y mucho menos los judíos, ¿no? Eso respetaban mucho. Y era imposible que eso haya pasado. Versículo 16. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Acerca de este pasaje es lo que todos los profetas del Antiguo Testamento estaban esperando. Esto es como una señal del nuevo pacto, el nuevo pacto que tenemos a través del Señor Jesús. Todos los antiguos profetas, ¿no?, del Antiguo Testamento, hasta el mismo Juan el Bautista, estaban esperando, tenían ese anhelo que este nuevo pacto esté aquí y tengan este derramamiento, ¿no?, por así decirlo, del Espíritu Santo. Y en este momento había llegado. Ahora los apóstoles estaban llenos del Espíritu Santo, porque este era el consolador que les había prometido el Señor Jesús. Entonces, versículo 19. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes de que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Aquí está diciendo como que lo que va a pasar antes de que llegue el Señor Jesús. Y claramente a veces hemos visto la noticia, no, miren, como dice acá, ¿no? La luna está de color de sangre, seguro ya va a venir el Señor Jesús y cosas así, ¿no? Pero hay que estar más que todo, como dice la palabra, diligentes, estando siempre en oración, estando constantemente en comunión con el Señor, ¿no? Que no nos preocupe tanto qué día va a venir el Señor, quizás sea mañana, quizás sea pasado mañana, no tanto en ello, porque la verdad no sabemos, no sabemos cuándo va a llegar el Señor todavía, no lo sabemos, sabemos que va a ser pronto, pero todavía ni siquiera nadie sabe la fecha, ni los ángeles, nadie. El único que sabe es Dios. Nosotros no sabemos. Los ángeles tampoco saben. Es un secreto que lo tiene únicamente el Señor. Entonces nosotros no tenemos que estar ahí como que viendo la noticia a ver si hay algo que me diga que ya se acerca el Señor. No tanto estar así al pendiente, sino más que todo estar al pendiente de nuestra vida cotidiana, nuestra vida diaria, cómo estamos actuando delante del Señor todos los días, para ser siempre siervos fieles hacia Él, ¿no? Y para cuando venga el Señor, no estemos únicamente apartados para Él en todo momento. Y si es que no eres todavía, si consideras, ¿no?, has estado evaluando que todavía no eres un verdadero cristiano, arrepiéntete de tus pecados y mira esto lo que nos está diciendo la palabra del Señor, ¿no? Que va a llegar un día donde va a venir el Señor. Va a haber señales, ¿no?, que nos digan que ya está cerca, pero todavía estamos esperando. Y añadiendo a esto, quería hablar un poquito, como les mencioné, acerca de hablar en lenguas, ¿no? Y quiero que por favor me acompañen a 1 Corintios, capítulo 7. No, perdón, 1 Corintios, capítulo 14. Sí, es capítulo 14. 1 Corintios, capítulo 14. Aquí vamos a leer del 1 al 5 primero y después ya un poquito más adelante, versículo 26. Pues, pero quiero que me acompañen, por favor. 1 Corintios capítulo 14, versículo 1. Aquí está hablando el apóstol Pablo.
Dice, hablar en lenguas. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lenguas extrañas a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros habléis en lenguas, pero más que profeticéis, para que mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete, para que la iglesia reciba edificación. Cuando habla acerca de profetizar, aquí se refiere en el contexto de enseñar, ¿no? La revelación de la palabra del Señor, ¿no? La doctrina, lo que enseña la palabra acerca de esto, para que todos sean edificados, ¿no? Hablar lo que dice la palabra del Señor, ¿no? Los misterios que enseña la palabra, eso, hablarlo, ¿no? Y aquí el Señor, el apóstol Pablo lo menciona como profetizar en este contexto. Y si vamos un poquito más adelante, en el versículo 26, no el mismo capítulo, 1 Corintios capítulo 14, versículo 26, dice, ¿qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para edificación. Versículo 27. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2, o por lo más 3, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Eso es lo que dice, ¿no? Si es que hay personas que hablan en lenguas, que tienen este don especial, ¿no? Entonces que habla lo mucho 3 personas en la iglesia, pero por lo menos que haya un intérprete para que pueda interpretar lo que dice, ¿no? Y pueda edificar a toda la iglesia para enseñar a la iglesia la doctrina, enseñar a la iglesia lo que está hablando, la revelación que está enseñando, ¿no? En este don, para que las personas puedan ser edificadas, ¿no? Los hermanos. Pero dice que si no hay intérprete, entonces mejor que calle y se guarda para él mismo, ¿no? Y empiecen a enseñar mejor, en vez de estar hablando en lenguas, mejor que se empiecen a hablar doctrina, a hablar salmos, ¿no? Empiecen a hacer una actividad que verdaderamente edifique a todos, no solamente a una persona, sino a todos como hermanos, ¿no? Por amor a nuestros hermanos, que todos sean edificados. Pero ¿qué pasa? En las iglesias actualmente, las iglesias que se han olvidado que existen estos versículos, se han olvidado que existe 1 de Corintios capítulo 14, versículo 26, versículo 27, que nunca lo han leído. Se olvidan de esto, y lo que pasa es que cuando ellos, según ellos, ¿no? Tienen este don de lenguas, por así decirlo, entre comillas, empiezan a hablar toda la iglesia, empieza a hablarlo todita la iglesia, y no hay ni siquiera un intérprete. Todo es un bullicio, todo es totalmente horrible. No entiendes ni pío. Yo he estado en una iglesia así anteriormente, antes de llegar a Vida Nueva, y todo es, no entiendes nada. Y puros balbuceos, ni siquiera, es una pérdida de tiempo, verdaderamente. No, primero porque no están hablando realmente, no tienen realmente la interpretación de lengua como don, están hablando puros balbuceos. Y segundo, nadie está siendo edificado. No, ahí se quedan por 1 hora a veces. Y ahí terminó la reunión, no hay nada más. Es como que si nosotros fuéramos a una reunión, 30 minutos de alabanza, 20 minutos de alabanza y después toda 1 hora de puro bullicio y ahí termina la reunión, ¿no? Pérdida de tiempo. Y así es, lastimosamente. Ese es donde hay algunas iglesias no leen su Biblia, y por no leer su Biblia hacen esto, y después no sabemos cómo va
va a actuar el Señor, ¿no? Si ellos teniendo la Biblia no la leen, no son diligentes, ¿no? Así como el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, te encarezco delante de Dios que prediques, que exhortes, que reprendas, no que uses la palabra, no, que uses bien la palabra de verdad, ¿no? Y esa es la indicación para todos los cristianos, para todos nosotros que somos discípulos del Señor Jesús. Pero hay personas como aquellas iglesias que nada que ver, ¿no? Solamente hacen lo que está de moda en otras iglesias, pero realmente no es así. Así que chicos, que esto nos enseñe, ¿no? Siempre que tenemos que leer nuestras Biblias, que tenemos que dedicarle un tiempo, siempre, nuestro devocional, dedicarlo. Quizás tengo esta duda, voy a buscar en la Biblia, quizás encuentre alguna respuesta, así como les mencioné de este pasaje, así hay respuestas en la misma palabra del Señor, ¿no? Cuando nosotros leemos podemos encontrar las mismas respuestas en la misma palabra, no es necesario consultarlo en un libro aparte, ¿no? Muchas veces está en la misma palabra del Señor, solamente hay que buscarlo, ser dedicados con ello, llevar su tiempo para poder observar, ¿no? Lo que dice la palabra del Señor. Y bueno, esto es lo que nosotros tenemos, no más que todo recordemos lo más importante, que es la edificación de la iglesia. No, cada uno de nosotros tenemos un don. Si tú eres cristiano verdadero, tú tienes un don. No, no sé si sea don de lenguas, quizás no se sabe, no, pero tú tienes un don. Puede ser un don de maestro, puede ser un don de fe, puede ser un don de oración, ¿no? Y este don tiene que usarse para la edificación de la iglesia. Así que cada uno de nosotros descubramos cuál es ese don, ¿no? En el discipulado 301 creo que es donde buscamos, ¿no? En qué parte de nuestra vida está, ¿no? Dónde lo encajamos. Pero busquemos, ¿no? Busquemos un lugar donde servir, quizás. eh, no, un lugar, ¿cómo puedo servir en mi iglesia para que sea más edificada ahora que es de manera virtual? Viendo, ¿no? En qué lugar, en qué área. Y ahí cada uno de nosotros podemos seguir siendo espiritualmente creciendo, siendo edificados, así como decía el apóstol Pablo, yo quiero que la iglesia se edifique. Así hay que buscar, para que cada uno de nosotros crezcamos en comunión, en amor entre hermanos. Muy bien chicos, espero que les vaya muy bien y nos vemos el día domingo. Cuídense mucho.